El calor del sur de Puerto Rico en la década de 1970 no era solo un fenómeno climático, era una condición social, un horno donde se cocían las vidas y los destinos. En Santa Isabel, un pueblo agrícola donde el olor a caña de azúcar se mezclaba con el polvo de los caminos de tierra, la pobreza no era una abstracción, era el paisaje mismo. En este terreno, la familia Martínez Torres, como muchas otras, se debatía entre el trabajo agrícola mal pagado y la frustración de un futuro sin horizonte. Pero a diferencia de otros, los hermanos Martínez, Ramón Toñín, Santos, Luis Alfredo, Epifanio, Fanny y Eli Samuel, percibieron una fisura en el sistema, un vacío de poder en la economía informal que pronto aprenderían a explotar con una ferocidad que marcaría una era. No empezaron como los padrinos del sur, empezaron como supervivientes que decidieron que las reglas del juego estaban rotas y que por tanto podían escribir las suyas propias. Sus primeras incursiones a mediados de los 70 fueron discretas pero estratégicas. El juego de la bolita, una lotería clandestina que era el latido financiero de los barrios humildes. Controlar la bolita no era solo un negocio, era el primer eslabón de un poder más profundo, el de la información, la deuda y el miedo. Sabían quién apostaba, quién debía, quién podía ser presionado. Este control les permitió tejer una red de informantes y colaboradores que se extendía desde las bodegas hasta, según los rumores que luego circularían con fuerza, algunos despachos municipales. Un ex empleado municipal, en un testimonio nunca confirmado, pero persistentemente repetido, contaba cómo los Martínez arreglaban multas de tráfico o aceleraban permisos de construcción a cambio de lealtad y silencio. Era una corrupción granular, de baja intensidad, que les permitió operar con un perfil bajo, acumulando capital y confianza en la sombra. Su ascenso coincidió con un Puerto Rico en transición, donde la migración a Estados Unidos y la crisis económica de los 70 dejaban comunidades desarticuladas y jóvenes sin oportunidades. El caldo de cultivo perfecto para que una organización familiar, cohesionada por sangre y por un código de silencio férreo, se erigiera como una autoridad alternativa. No había glamour en esos inicios, había cálculo. Toñín, el mayor, emergió como el cerebro, el estratega que prefería la amenaza velada a la violencia explícita. Santos, en cambio, era el brazo ejecutor, impulsivo y temerario, cuya reputación crecía con cada confrontación. Esta dualidad sería la columna vertebral de su imperio, la inteligencia fría y la fuerza bruta, dos caras de una misma moneda de miedo. Para cuando la década de 1980 amaneció sobre el sur de la isla, los Martínez ya habían completado su metamorfosis. De operadores clandestinos pasaron a ser señores feudales de un territorio que abarcaba Santa Isabel, Coamo, Juana Díaz, Salinas y Ponce. Su base en el barrio Ollas de Santa Isabel no era un escondite, era un cuartel general. Allí, en una casa que parecía igual a las demás, pero donde las miradas de los vecinos se desviaban rápidamente, se tomaban las decisiones. Su negocio se había diversificado y verticalizado. Controlaban puntos de venta de droga, heroína, cocaína, marihuana, pero su verdadera innovación fue la extorsión sistemática como modelo de negocio. No se limitaban a cobrar peaje a los dealers independientes, imponían un impuesto a cualquier actividad comercial en su territorio. Desde el dueño de la cafetería hasta el conductor de públicos, todos pagaban una cuota por protección. Quien se negaba encontraba su negocio vandalizado o sufría una visita de Santos o de sus lugartenientes. El miedo era tan efectivo que, como reportaría la policía años después,
decenas de familias fueron forzadas a vender sus propiedades y huir, limpiando así el terreno para una expansión aún mayor. Pero su poder no se sustentaba solo en la coerción callejera. Los Martínez habían comprendido que para durar necesitaban infiltrar las instituciones. Según la transcripción, algunos funcionarios gubernamentales y políticos estaban en el bolsillo de los Martínez. Esta no era una metáfora. Se rumoreaba que financiaban campañas políticas a nivel municipal a cambio de favores, información privilegiada sobre operativos policiales, contratos públicos desviados hacia empresas pantalla o la simple garantía de que la ley miraría hacia otro lado. Esta corrupción estructural les otorgaba una impunidad casi total, convirtiéndolos en una especie de gobierno paralelo en el sur. Su ley era la primera que se aplicaba, y su justicia, rápida y brutal, era la última instancia. Un caso que ilustra esta dinámica ocurrió en 1982, con el secuestro de Wilfredo Vázquez Torres, un testigo clave contra Santos en un caso de asesinato. Wilfredo fue arrancado a la fuerza de un garaje texaco en pleno día, un acto de desafío tan audaz que mostraba su certeza de que nadie se atrevería a intervenir. Que lograra escapar y denunciar el hecho fue una rareza, una grieta en su armadura de invencibilidad que las autoridades no supieron o no pudieron explotar en ese momento. Para la comunidad, el mensaje estaba claro: ni siquiera un testigo bajo la supuesta protección del Estado estaba a salvo. El Estado de Derecho en sus pueblos era una ficción lejana. Esta impunidad, sin embargo, contenía las semillas de su destrucción. Su misma notoriedad los convertía en un objetivo, y su violencia, cada vez más indiscriminada, empezó a generar resistencias tanto dentro como fuera de la ley. La primera y más letal vino de otros grupos criminales que no estaban dispuestos a someterse a su yugo. La transcripción menciona guerras con el grupo de Felo Bonilla, el de Ángel Ayala, las avispas de Ponce. Estas no eran escaramuzas, eran conflictos territoriales a muerte por el control del lucrativo narcotráfico en la región sur. Los Martínez, acostumbrados a la sumisión, se encontraron con que su ferocidad era contestada con una ferocidad igual. Felo Bonilla, una figura legendaria por derecho propio, declararía abiertamente que tenía gatilleros en la calle listos para acabar con todos ellos. Esta guerra desataría una espiral de venganzas que teñiría de sangre los años posteriores. Pero el golpe más decisivo vendría del Estado. La audacia de los Martínez finalmente traspasó un límite que ni la corrupción local podía contener: el asesinato del fiscal Israel Rivera en 1982. Rivera no era un policía local, era un fiscal que, según la transcripción, se había atrevido a investigar directamente a los Martínez. Su ejecución, mientras jugaba dominó en Juana Díaz, fue un acto de desafío no solo contra la ley, sino contra el propio corazón del sistema judicial. Este homicidio, sumado al del policía Ángel Reyes Zayas, activó una alarma en todos los niveles. Atrajo la atención de las autoridades federales que hasta entonces habían tenido un papel secundario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, con sus recursos ilimitados y su capacidad para perseguir delitos como el narcotráfico y el racketeering, RICO, puso su mirada en Santa Isabel. Para los federales, los Martínez no eran solo una pandilla local, eran una empresa criminal interestatal, perfecta para una acusación por conspiración. La presión se materializó en julio de 1985, con un macrooperativo conjunto entre el negociado de investigaciones especiales y la policía. La redada no fue un acto improvisado, fue el resultado de meses, quizás años, de inteligencia meticulosa. Arrestaron a los 5 hermanos Martínez y a una docena de sus principales lugartenientes. Los cargos eran un catálogo de horror: asesinato, tentativa de asesinato, secuestro, agresión agravada, violaciones a la ley de armas. La prensa los bautizó como el Padrino del Sur y a su organización como la Mafia de Santa Isabel.
Para sorpresa de muchos, el arresto no fue recibido con alivio silencioso en el pueblo. Cientos de residentes, quizás por miedo, por lealtad obligada o por una distorsionada percepción de poder, llegaron en guaguas hasta los tribunales para darles apoyo. Era la demostración final del control que ejercían. Incluso encarcelados, su sombra era más larga que la de la justicia. El año 1986 se convertiría en el annus horribilis de los Martínez, un año donde su mundo se desmoronó por todos los frentes. Judicialmente, los hermanos comenzaron a caer. Santos y Ramón fueron declarados culpables de secuestro y violaciones a la ley de armas. Toñín de agresión grave. Las sentencias comenzaron a caer. 40 años para Santos, 10 para Ramón, 24 para Esnoel López. Pero el sistema penitenciario local, corrupto y violento, ni siquiera podía contenerlos. Un tiroteo dentro de la cárcel de Ponce, donde resultó herido un reo rival, obligó a las autoridades a transferir a los hermanos a la penitenciaría estatal, El Oso Blanco, en Río Piedras, y luego, por orden de un juez federal, a una prisión en Nueva York. El juez Justo Arenas argumentó que en Puerto Rico corrían peligro. Era una ironía amarga. Los hombres que habían sembrado el terror ahora necesitaban ser protegidos de él. Mientras sus líderes eran extraditados, en las calles de Santa Isabel estalló el caos total. Con la cabeza de la hidra cercenada, el cuerpo se convulsionó en una guerra sin cuartel. Los grupos rivales, encabezados por los hombres de Felo Bonilla, vieron su oportunidad. Lo que siguió fue una masacer metódica. La transcripción enumera una letanía de nombres y feates. Álvaro Santiago, 12 de febrero. Osvaldo Rey Cora Cintrón, 3 de marzo. Pedro Garcet Maisonet, 14 de marzo. Una cadena de asesinatos que parecía no tener fin. La violencia ya no tenía el control estratégico de los Martínez. Era pura anarquía vengativa. El episodio más atroz de esta guerra ocurrió una noche de agosto de 1966. Rubén Reyes, un miembro leal de los Martínez que había asumido el liderazgo callejero, viajaba en un carro por el sector Villapulga con su esposa Raquel de 5 meses de embarazo y otros acompañantes, incluido un niño de 12 años. Un grupo de enmascarados interceptó el vehículo y descargó escopetas contra ellos. Raquel Reyes, con el futuro en su vientre, recibió balazos en la cabeza, la nariz, el pómulo y el pecho. Murió en el acto. Su asesinato, el de un niño nonato y una madre, marcó un punto de no retorno en la brutalidad del conflicto. No era un ajuste de cuentas, era un exterminio. Rubén Reyes, milagrosamente solo herido en una mano, sería ultimado meses después en su negocio, La Barrita. La organización se desangraba literalmente. En medio de este baño de sangre, el juicio federal por narcotráfico avanzaba con la frialdad de una máquina. El caso se basaba en una evidencia irrefutable, grabaciones de un agente encubierto alambrado. Entre el 11 de diciembre de 1985 y el 31 de enero de 1986, el agente Alvin G. Aponte Marrero, ayudado por un informante, realizó 5 compras de heroína a miembros de los Martínez en Santa Isabel. Cada transacción fue registrada. En las cintas se podía escuchar a Luis Alfredo Martínez Torres advirtiendo a la gente sobre la presencia policial y diciéndole que iría a un nearby store. Epifanio negociaba los precios. Era la voz de su propia condena. En mayo de 1987, el veredicto llegó. Culpables por conspiración para distribuir heroína. Epifanio, Santos, Luis Alfredo, Esnoel López, Elvin Pérez, Héctor Burgos, Fernando Rubert, todos cayeron. Las cadenas perpetuas y las sentencias de décadas se cerraron sobre ellos. Para entonces, la pandilla de los Martínez de Santa Isabel, como estructura de poder, ya había dejado de existir. Lo que quedaba era un legado de terror, un pueblo traumatizado y un manual sobre cómo la ambición desmedida, aliada con la corrupción y la violencia, termina devorándose a sí misma.
Los hermanos Martínez buscaron ser los reyes indiscutidos del sur, pero solo lograron ser los arquitectos de su propia y sangrienta ruina. Su historia es un capítulo fundacional en el libro del crimen organizado puertorriqueño, un recordatorio de que el poder ganado con plomo y miedo siempre se paga con la misma moneda. El legado de los Martínez de Santa Isabel no se esfumó con las sentencias de 1987, ni con el ruido de las rejas federales cerrándose. Lo que quedó tras su caída fue un vacío aún más peligroso que su reinado, un territorio envenenado, una comunidad traumatizada y un manual de operaciones criminales disponible para cualquiera con la ambición y la falta de escrúpulos suficientes para estudiarlo. Los años inmediatamente posteriores al desmantelamiento de la familia fueron un periodo de reconfiguración violenta en el sur de Puerto Rico. Los grupos que habían luchado contra ellos, las facciones de Felo Bonilla, las avispas de Ponce, no celebraron una paz victoriosa. Se lanzaron a una guerra aún más fragmentada y caótica por los despojos del imperio. Los antiguos puntos de venta, las rutas de extorsión y los contactos corruptos que los Martínez habían perfeccionado, ahora eran un botín disputado por facciones más pequeñas y por tanto más impredecibles. La violencia, lejos de disminuir, se hizo más aleatoria y personal. Sin la estructura cuasi gubernamental de los Martínez para imponer un orden perverso, los asesinatos dejaron de ser solo herramientas estratégicas. Se convirtieron en venganzas personales, ajustes de cuentas por rencillas antiguas y demostraciones de poder para consumo interno de las nuevas pandillas. Para los residentes de Santa Isabel, Coamo y Juana Díaz, esto significó vivir en un estado de ansiedad crónica incluso mayor, donde antes había un único enemigo identificable, aunque temible. Ahora había múltiples grupos, cada uno intentando demostrar su ferocidad. La delación y la desconfianza se envenenaron hasta el núcleo de los barrios. Un rumor, una mirada mal interpretada, podía ser una sentencia de muerte. Este clima fue el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de una figura que los Martínez habían utilizado, pero que ahora florecía con independencia siniestra: el sicario profesional a sueldo. Hombres como Orlando Rosalí Soto, el verdugo, ya no trabajaban exclusivamente para una familia. Se convertían en contratistas libres, ofreciendo sus servicios al mejor postor en esta nueva guerra de todos contra todos. Mientras el infierno se reavivaba en las calles, dentro del sistema federal, la historia de los Martínez tomaba un giro legal complejo y demorado, que reflejaba la magnitud de su caso. En 1990, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito ordenó un nuevo juicio para Luis Alfredo Santos y Epifanio Martínez Torres. Los abogados de la defensa, luchando hasta el final, habían apelado con éxito basándose en tecnicismos procesales. Este revés judicial fue un golpe amargo para la fiscalía y una demostración de los recursos y la tenacidad que la familia, incluso desde la prisión, podía aún desplegar. Sin embargo, este rayo de esperanza para los hermanos se truncó. Una decisión posterior del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre un caso de procedimiento no relacionado estableció un precedente que efectivamente cerró la puerta que la Corte de Apelaciones había entreabierto. El nuevo juicio nunca se celebró. La justicia, lenta y enrevesada, finalmente se consolidó. Los datos del Buró Federal de Prisiones confirman este final. Ramón Toñín Martínez Torres permaneció encarcelado hasta el 2001. Su hermano Santos, el más violento, no recuperó la libertad hasta el 2014, tras casi 3 décadas tras las rejas. Pero la leyenda callejera, alimentada por el misterio y la desconfianza hacia cualquier narrativa oficial, tejió un final alternativo y más acorde con el mundo que ellos habían creado. Circuló con fuerza el rumor de que Bertín y Toñín Martínez Torres fueron traicionados y asesinados por órdenes de uno de los nuevos líderes que emergieron de las cenizas de su propia organización.
Esta teoría, nunca confirmada pero persistentemente creída, encapsula la lección última de su saga. En el ecosistema criminal que ayudaron a diseñar, no hay retiro honorable. El depredador, tarde o temprano, acaba siendo presa de depredadores más jóvenes y hambrientos. Su supuesto destino se convirtió en una advertencia mítica para la siguiente generación de criminales en el sur. El verdadero monumento a los Martínez, sin embargo, no está en una tumba o en un rumor, sino en el ADN del crimen organizado puertorriqueño posterior. Su modelo de operación, la combinación de control territorial absoluto, la infiltración sistémica de la política local y la diversificación de ingresos ilegales, droga, juego, extorsión, se convirtió en un plan de estudios. Pandillas que surgieron en los 90 y 2000, como los Menores de Bayamón o diversas facciones en Ponce, no necesariamente tenían vínculos directos con Santa Isabel, pero operaban bajo principios que los Martínez habían validado con terrible éxito: la corrupción como escudo, el miedo como moneda y la familia o el clan como estructura básica de lealtad. La región sur, en particular, nunca se recuperó completamente del vacío de poder y la cultura de violencia que dejó su caída. Los puntos de droga se multiplicaron. La fragmentación del poder criminal hizo casi imposible cualquier tregua o pacto, y la sombra de su impunidad inicial creó una desconfianza profunda y justificada hacia las instituciones en las comunidades que más las necesitaban. La historia de los Martínez de Santa Isabel, por tanto, es mucho más que la crónica de una familia criminal. Es el relato fundacional de cómo el sur de Puerto Rico aprendió que el poder podía ser privatizado y que el Estado, a veces, era solo otro actor compitiendo, y no siempre ganando, en un juego cuyas reglas las escribían hombres con nombres de pila y apodos de miedo. Su caída no fue un final feliz. Fue el principio de una era más compleja, más difusa y en muchos sentidos aún más difícil de erradicar, porque el monstruo que crearon ya no tenía una sola cabeza a la que cortar.